Hola chicos de matemática de cuarto año, ¿cómo están? Soy el profe Amilcar. Con este video pretendo explicarles un poco el tema números complejos. Para empezar, la importancia de estos números es que sirven para representar puntos en el plano de una forma algebraica. ¿Qué quiere decir esto? Y que, por ejemplo, si ustedes están viendo la pantalla de su celular o de la computadora, notarán que es un rectángulo y que es plano. Bueno, cada uno de esos puntitos de la pantalla vendría a ser un píxel. Cada píxel de esos, para poder ser controlado por el celular o la computadora, lo va el celular a convertir en un número. Eso es lo que vendría a ser un número complejo. Un número que representa un punto en el plano. En matemática, para representar un plano, dotamos de dos ejes. Un eje X, ven acá, y otro eje Y. ¿Sí? Entonces, cada puntito de ese plano, por ejemplo, este punto, eh, este punto, está a 2 unidades en el eje X y está a 3 unidades en el eje Y. Entonces, ese punto lo llamemos Z, por darle una letra. Ese punto entonces va a ser el punto, utilizando números complejos, va a ser el punto 2 en el eje X y 3 positivo en el eje Y. ¿Sí? Entonces, a ese punto lo llamamos un número complejo. En este caso va a ser el complejo Z igual a 2 más 3i. Esa i representaría la unidad imaginaria. Bueno, pues los números complejos están compuestos ahora de dos números. Es una abstracción esto. Un número que a la vez es dos números. ¿Sí? Entonces, esto, aunque suene raro, los invito a que lo piensen. Entonces, estos números complejos van a tener dos partes. Una parte que es la parte real y otra parte que es la parte imaginaria, que viene acompañada de esa letra I latina. ¿Sí? Entonces, el número Z sería el 2, 3. Entonces, pensemos ahora en otro número complejo. Para distinguirlo, si yo lo pongo acá, sería el número complejo, lo vamos a llamar Z2 y a este le vamos a poner Z1. ¿Sí? Entonces Z2, este Z1, este Z2 va a ser igual a está a 4 unidades y a una unidad en el eje Y, entonces va a ser el complejo 4 más 1i. Primero se suele escribir primero la parte real y después la parte imaginaria acompañada de la letra I latina. Entonces, supongamos los números complejos no solamente van a estar en esta parte del plano, sino que también pueden estar en esta otra parte. Esto es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. El plano queda partido en cuatro partes. Entonces, si por ejemplo este complejo le vamos a llamar Z3 y va a ser el, como está, donde se intersectan los ejes, ese es el origen de coordenadas. Del origen de coordenadas 3 unidades hacia la izquierda estaría el menos 3. Entonces ese complejo Z, Z3 va a ser menos 3 más 3i.
si tomemos otro complejo que esté en el tercer cuadrante, por ejemplo, este, le llamemos Z4. Ese complejo Z4 va a estar, como está, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y 1. Entonces, menos 1, perdón. Entonces el complejo Z4 tiene como parte real menos 1 y como parte imaginaria menos 4. Y por último, tomemos un número complejo que esté en el cuarto cuadrante, ese puntito que he representado ahí, le llamemos Z5. Ese complejo Z5, fíjense que está menos 2 unidades y 4, o sea que el complejo Z5, lo pongamos ahí, Z5 es 4 en X y menos 2 en el eje Y, o sea que el complejo Z5 es 4 menos 2Y. Queda aclarar que cuando quede escrito 1Y, no es otra cosa que, en este caso el complejo Z2, que es 4 más 1Y, sería 4 más Y. Porque entre el 1 y la Y, en álgebra hay una multiplicación que no se está escribiendo. Entonces 1 por cualquier cosa es cualquier cosa, así que 1 por Y es Y. Ustedes pueden apreciar la potencia de la matemática, ya que puede transformar algo que es gráfico en algo que es algebraico. Esto es muy importante, entre todas y un montón de aplicaciones que tienen los números complejos. Yo lo veo importante en el sentido de que transforma algo gráfico en algo algebraico. Algo que se puede procesar, por ejemplo, con un microchip, de esos que traen adentro los celulares, las computadoras y todo lo tecnológico.